El tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Cardenal González Zumárraga, con el grupo integrado por Gabriela Arrieta, Karen Mayler, Luciano Romero. Este tutorial es con el fin de realizar el diseño de un circuito serie a base de lo aprendido en clase. Los materiales que vamos a utilizar en esta práctica son una tabla triplex 30 x 45, 4 boquillas de cerámica, 4 focos de 60 o 100 vatios, 2 destornilladores, una estrella y uno plano, estilete o de preferencia un pegador de cables, cortador, una pinza, un multímetro, 4 metros de cable, un enchufe y una cinta tape. Como primer paso, procederemos a separar el cable gemelo número 18. El segundo paso será colocar las 4 boquillas en la tabla triplex, debidamente perforadas. El tercer paso será medir la distancia entre boquilla a boquilla, cortarlo y pelarlo. Y así lo tendremos listo para realizar la conexión total. 2, 3. Luego de pelado el cable, procedemos a enroscarlo. Entonces, en cada boquilla vamos a irle colocando el cable y luego procedemos a cerrarlo. Lo mismo a cada extremo. Y lo cerramos. Luego de realizada mi primera conexión, paso a la siguiente, cada extremo. Luego, cogemos la extensión y procedemos a pelar el cable. De ambos lados y lo enrollamos. Colocamos en el extremo de acá lo ajustamos para cerrar nuestra conexión. Con otro cable cogemos del otro extremo de esta boquilla procedemos a ajustar. Luego nos queda del extremo de la extensión y de la boquilla, procedemos a conectar al interruptor. Entonces, lo pasamos y lo ajustamos. Y del otro, de igual forma. Y lo ajustamos. Después de haber terminado nuestro circuito, observamos que esté correctamente asegurado y colocamos las 4 bombillas de 60 vatios. Colocamos a la red de 110.
Prendemos el interruptor y observamos que se prenden con la misma intensidad. Pero vamos a ver que si retiramos un foco de 60 y lo colocamos en de 100, vamos a ver lo que sucede. El foco de 100 se prende con más baja intensidad, ya que necesita mayor voltaje. En un circuito en serie, observamos que el circuito debe estar completamente cerrado y sus elementos funcionando correctamente. Vamos a ver lo siguiente. Al prenderse los 4 bombillas, vemos que si sacamos una, el circuito se apaga. Se apaga, de igual forma otro elemento. Deja de funcionar el circuito. El multímetro es un instrumento eléctrico portátil que sirve para medir directamente las magnitudes eléctricas, como vamos a ver a continuación. Vamos a medir cuál es la caída de voltaje en cada bombilla. De la primera bombilla es 28 voltios. de la segunda, 34 voltios. de la tercera 28 voltios. y de la cuarta. 28 voltios. Si sumamos todas esas caídas de voltios, tendremos la corriente total que recibe esta práctica. Pero si los ponemos a estos en la primera bombilla y en la cuarta bombilla, tendremos la caída total De 119 voltios. Y es así como se utiliza el multímetro. A continuación analizaremos matemáticamente nuestro circuito C. Primero, realizaremos el diseño del circuito, representando el voltaje con este símbolo. Nuestra bombilla 1 será nuestra resistencia 1. Nuestra bombilla 2, nuestra resistencia 2. Nuestra bombilla 3, nuestra resistencia 3. Y la bombilla 4, la resistencia 4. Según la práctica realizada con el multímetro, tenemos que la bombilla 1 tiene 28 ohms. La resistencia 2 es de 24 ohms. La resistencia 3 de 28 ohmios. Y la resistencia 4 de 28 ohms. Lo primero que debemos analizar es la resistencia equivalente o la resistencia total, que es igual a la sumatoria de la resistencia. Entonces, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y más la resistencia 4. Tenemos que la resistencia total es igual a 28 ohmios más 34 ohmios más 28 ohmios y más 28 ohmios. Entonces, la resistencia total es igual a 118 ohms. Lo segundo a analizar es la intensidad total que recibe el circuito, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y sabemos que el voltaje total es de 120 vatios. Lo representaremos aquí. Volviendo a la intensidad total, es igual a 120 vatios dividido para los 118 ohms. La intensidad total es igual a 1.01 amperios. Debemos tener en cuenta que la intensidad es constante, al igual que la resistencia. Ahora analizaremos los voltajes sobre cada resistencia, sabiendo que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad total por la resistencia 1. Sabemos que la intensidad total es de 1.01 amperios por los 28 ohmios de resistencia que tiene. Y esto es igual a 28.28 vatios.
El voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad total por la resistencia 2. Y esto es igual a 1.01 amperios por 34 ohms, que es la resistencia. Es igual a 34.34 vatios. Se representa con W. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad total por la resistencia 3. Esto es igual a 1.01 amperios por el 28 ohmios, que es la resistencia. Y eso es igual a 28.28 vatios. El voltaje de la resistencia 4 es igual a la intensidad total por la resistencia 4. Es igual a 1.01 amperios por 28 ohms. Es igual a 28.28 vatios. Si realizamos la suma de todos los voltajes, tendremos el voltaje total. Será el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 y más el voltaje de la resistencia 4, que será un total de 28.28 vatios más 34.34 vatios más 28.28 vatios y más 28.28 vatios. El voltaje total será de 119.18 vatios. Aunque tenemos una diferencia de una décima, no es la misma el voltaje que indicamos en el diseño. Y lo último a calcular y por último es la potencia, sabiendo que es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia en la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 por la intensidad total. Reemplazando, la potencia de la resistencia 1 es igual a 28.28 vatios por 1.01 amperios. La potencia en la resistencia 1 es igual a 28.52 vatios. La potencia en la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 por la intensidad total. Y esto es igual al voltaje de 34.34 por 1.01 amperios. Esto es igual a 34.68 vatios. La potencia en la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 por la intensidad total. Esto es igual a 28.28 vatios por 1.01 amperios. Esto es igual a 28.52 vatios. La potencia en la resistencia 4 es igual al voltaje de la resistencia 4 por la intensidad total. Esto es igual a 28.28 vatios por 1.01 amperios. Esto es igual a 28.52 vatios. Si sumamos todas las potencias, tendremos una potencia total. La potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 más la potencia de la resistencia 3 y más la potencia de la resistencia 4. Entonces, la potencia total será de 28.52 por 3 más 34.68. Multiplicamos por 3, ya que los tres resultados son los mismos. Entonces, la potencia total será de 120.24. Y así terminamos con el análisis matemático de nuestro circuito serie. Se ha realizado esta práctica satisfactoriamente, obteniendo los resultados previos desde el inicio de la práctica.
En conclusión, para realizar un circuito en serie se debe tener precisión, seguridad y una buena utilización de los materiales. Espero que este tutorial sea de su ayuda. Gracias por su visita.